Bienvenido a Walmart Connect, un podcast donde líderes y expertos comparten las últimas tendencias del retail, el marketing y la publicidad. Únete a la conversación y conectemos. Bienvenidos a Walmart Connect, un podcast de Retail Media. El día de hoy vamos a estar hablando de mediciones, de datos, temas profundamente interesantes y tal vez poco comentados en el mundo del Retail Media, un poco desconocidos. Entonces la idea es que hoy estemos profundizando en estos temas y tenemos dos invitados realmente espectaculares. Me encuentro junto a Diego y a Jeffrey, quienes les voy a dar la palabra ahora para que se puedan presentar. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Diego Schreiber. Primero, súper agradecido por estar acá. Me encanta participar en este tipo de instancias. Trabajo dentro de una agencia de medios, IPG Media Brands, ya hace más de 14 años. Por mi acento verán que soy de Uruguay, vivo aquí en Chile hace ya más de 6 años, casualmente en Quillota, y realmente el tema de retail media y de e-commerce ha sido mi gran foco durante estos últimos 4 o 5 años, post pandemia claramente, con un gran foco en los cambios que hubo en la industria. Y nada, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes todo el conocimiento y justamente esta charla que va a enriquecer todo lo que es la industria. Hola, mi nombre es Jeffrey Bustos. Un placer de poder conectarme hoy. Soy el vicepresidente de medición, addressability y datos en el IAB en los Estados Unidos, donde he estado liderando todo el tema de retail media y medición mundialmente. Aprovecho de presentarme yo también. Es primera vez que me toca estar moderando en el podcast. Soy Francisca González, Fran para todo el mundo. Soy la data manager de Connect y Phronesis. Soy ingeniero comercial. Después tuve que especializarme para poder desempeñarme como data manager en ciencia de datos. Entonces, mi visión es bastante técnica y me emociona mucho estar con dos expertos de la industria para que podamos abordar temas más estratégicos asociados a los datos. Bueno, el primer tema que tenemos para conversar hoy es ¿cuál creen que es el rol de los datos en el retail media? Así de open es la pregunta. Perfecto. ¿Parto? Adelante. Bueno, yo creo que retail media lo que viene a hacer es cambiar un poco todo lo que veníamos trabajando del lado de audiencias, el conocimiento de lo que es el comportamiento de compra alrededor de todo lo que tiene que ver con la colección de datos que tiene la posibilidad de lo que trata retail media justamente. Nos permite justamente acercarnos más y llegar mucho mejor a estas audiencias que queremos y recopilar información clave para las marcas, ¿no? Para poder luego utilizar. Entonces, creo que gran parte de la riqueza que tiene esta data es la frecuencia en la cual se colectan los datos, tanto online como offline, también los drivers y las barreras que tiene el comprador frente a las posibilidades que le da la parte de retail, tanto digital como física. Entonces, toda esta data antes era muy difícil de combinar o activar. Hoy Retail Media abre esta posibilidad. Las posibilidades de segmentación que tenemos, cuanto más avanzadas son, más riqueza nos dan y más posibilidades nos abren. Entonces, creo que ahí esa es la gran parte y el gran cambio que siempre digo de Retail Media, que justamente es cómo abre una chance a segmentar, a entender mucho más a este shopper, a crear un journey mucho más amigable también, una mejor experiencia. Si yo sé cuando mis compradores hicieron la última compra y trabajo para una marca o tengo una información de la compra de la competencia, puedo activar una campaña mucho más específica en un periodo de tiempo y trabajar sobre justamente un convencimiento de este nuevo usuario hacia la marca o una lealtad. Entonces, toda esa data es muy buena y cuando empezás a combinar datos de tarjetas, datos de nivel socioeconómico, productos que compran, empezamos a hacer un buyer persona. Y ese creo que ha sido el challenge de la industria digital hace mucho tiempo. Y esto, cuanto más profundo se viene dando, creo que enriquece más en cuanto a la segmentación que podemos aplicar y va a enriquecer justamente la industria. Por eso Retail Media es uno de los milestones que está dando mucho que hablar y va a ser uno de los principales pilares o verticales digital hacia 2028. Jeffrey, ¿qué pensás? 100% de acuerdo en lo que estás diciendo en el poder de los datos de retail media, especialmente si pensamos en la relación que el consumidor tiene con el retailer, si pensamos en Walmart,
ha estado a cada cambio de vida al consumidor. El Walmart sabe cuando empiezas a hacer deportes, cuando empiezas a crear una familia, cuando empiezas a hacer más home office o vas a empezar a ir a la oficina, y esa relación y el conocimiento que retail tiene es súper importante, y es algo que Walmart ha podido sí capturar la esencia del comportamiento del consumidor, y después se puede mejor alinear a cómo resolver el problema del consumidor. Y con todos los datos que estás practicando, esos datos nos dan la capacidad de poder saber cómo conectarnos con el consumidor, presentarles un mensaje que es relevante, y más importante, obviamente, para las agencias y las marcas, es la capacidad, como estás diciendo, de medir y saber el impacto final de esa compra. Y más allá también, lo que estás diciendo, algo que sí me capturó, es la omnicanalidad que trae Retail Media, porque hacer publicidad en la tienda física no es nada nuevo, hacer publicidad en la tienda digital no es nada nuevo, pero la capacidad de hacerlo en un mundo omnicanal, donde puedes saber el impacto de alguien ver una publicidad en Walmart.com o uno de los partnerships de Offset que tiene, y después saber cuál fue el impacto de la persona, al consumidor, a entrar a Walmart, una tienda de Walmart, especialmente porque 80-90% de las compras aún pasan en la tienda física. Saber todo ese conocimiento es el valor de datos que Retail Media nos aporta hoy en día. Me parece súper interesante lo que comentan ambos, y quería llevarlos a la parte un poco más concreta de cuando hablamos de datos, porque hablamos mucho de datos, hablamos mucho de Retail Media, pero si lo queremos llevar a concreto, yo creo que lo podríamos separar en dos mundos: los datos que necesitas antes de ejecutar una campaña y los datos que quieres obtener de esta campaña. Hay datos que uno quiere consumir inicialmente para tomar una mejor decisión, y hay datos que uno quiere medir luego de aplicada la campaña para evaluar su performance y cómo su desempeño estuvo cumpliendo o no cumpliendo con la estrategia que yo tenía. Les quiero preguntar, ¿cuáles creen que son los datos más relevantes antes de ejecutar una campaña? Y si pudiésemos tener la generación de audiencia más ideal o el contexto más ideal de nuestros clientes, ¿cuáles serían esos 3 datos, para llegar lo más difícil, con los que ustedes creen que debiésemos contar antes de ejecutar una campaña exitosamente? Nada, y Jeffrey, la próxima te toca a vos empezar. Sí, No. la próxima parte Jeff. A ver, creo que para partir una campaña hay que empezar a entender, o por lo menos soy desde mi rol de agencia y tener toda la parte de planificación, vengo trabajando a lo largo de toda Latinoamérica, también me toca trabajar en México con ustedes. Entonces, toda la parte de insights, de la construcción de audiencias, de la volumetrización de audiencias es súper clave. Y dependiendo de la estrategia, cuál vaya a ser, y ahí es clave la estrategia previa, porque va a haber un foco en los datos o insights en una estrategia comercial, o un foco o insight diferentes en una estrategia mucho más de comunicación o awareness. Entonces, justamente lo que tenemos que empezar a trabajar de mejor manera es la pata estratégica para saber los datos justamente de la audiencia que quiero recopilar o trabajar. Una vez que tengo los datos de esta audiencia en función de la estrategia a nivel de segmentación, yo creo que lo más importante es la volumetrización de estas audiencias. Cuánto volumen de personas están navegando o entran a la tienda para poder comunicar y entregar el mensaje. Después, obviamente hay que tener todo un análisis competitivo. Si la competencia mía tiene un descuento del 50% y yo voy a hacer una campaña de awareness, justamente lo que voy a tener es una barrera hacia la compra de mis productos. Lo que tenemos que priorizar justamente es el entendimiento de este comportamiento de todos los actores en el mercado para poder justamente velar por una campaña exitosa. Y claramente después eso se va a ver en la medición final. Pero ahí te mencioné 2 y creo que justamente el poder que decía antes de justamente entender la recompra de los artículos o qué lifetime value tengo, y para mí algo clave es cuántos de los compradores actuales representan el volumen de oportunidad que mencionaba antes. Entonces, eso es data clave para poder activar una campaña exitosa, para saber si tengo que generar posicionamiento o si tengo que salir a buscar
espacio en la competencia, ¿no? Me parece súper interesante esto porque una de las conversaciones que siempre tengo con los equipos comerciales es ¿cómo hago una buena campaña? Todo el mundo piensa que una buena campaña es una campaña y puede que me esté adelantando a la siguiente pregunta con un ROI superior a 1, ROAS superior a 1, cuando en realidad es crítico entender cuál era la estrategia de esa campaña para una posterior evaluación. Entonces, esto que comenta Diego de la contextualización de la campaña, el público objetivo, el targeting, comparto que son temas sumamente relevantes para una evaluación. Así que le doy la palabra a Jeffrey para que nos comente cuáles son sus 3 indicadores favoritos previos a una campaña para tener en consideración. No, muy alineado lo que los dos están haciendo y en pensar en alinear el objetivo a lo que vas a medir es increíblemente importante. A veces queremos medir todo porque podemos y es importante alinear el KPI con el objetivo. En pensar en los datos que puedes recopilar de Retail Media es pensar en qué información ese dato me está diciendo del comportamiento del consumidor. Entonces, por ejemplo, si alguien está comprando cajas para mudarse, nos está dando una muy buena señal que va a necesitar internet, televisión, todos otros servicios más allá. Entonces, es pensar en cómo puedo utilizar las compras que alguien está haciendo hoy en día para predecir qué va a comprar mañana, que es algo que el Retail Media nos aporta. Y creo que cuando empezamos los datos, especialmente en el tema de la medición, es muy importante como estás diciendo, obviamente todo el mundo les importa ROAS porque al final la campaña es muy importante en el ROAS, pero creo que en el mundo de la medición, solo pensamos en la medición para que le podamos dar el reporte a mi jefe o mi jefa y decirle, mira, que ese reporte, eso es lo que pasó y no pensamos en por qué pasó. El ROAS subió, pero ¿por qué subió el ROAS? Porque tuviste cambio de compradores de nuevo a la categoría o nuevo a la marca. Son 2 KPIs que parecen distintos, iguales, pero son distintos. Si alguien es nuevo a la marca, pero no a la categoría, entonces tal vez compró porque antes compraba la competencia, ahora compra vos. No a la categoría, entonces, ¿por qué no a la categoría? ¿Qué de tu producto hizo que alguien, porque obviamente el consumidor tiene un presupuesto de dinero, entonces, ¿qué paró de comprar el consumidor para empezar a comprar tu producto si es no a la categoría? Y ahí puedes encontrar y alinear eso. Y también la historia que puedes contar, más allá de ROAS, te va a ayudar después a planear campañas en el futuro. Si yo sé que todos mis nuevos consumidores, mi ROAS está más enfocado en nuevos consumidores, entonces me voy a enfocar en eso, pero también voy a decir por qué no estoy consiguiendo nuevos consumidores de la nueva categoría o por qué no tengo frecuencia de compra. Si pensamos en 2 marcas que todo el mundo cree que son iguales como Pepsi y Coca-Cola, el KPI de los dos son muy distintos. Coca-Cola se enfoca en frecuencia de compra, en los Estados Unidos más, en frecuencia de compra, porque el YouTube brand de Coca-Cola no existe. Y comparado a Pepsi, que el objetivo de ellos es YouTube brand y margen de promedio. Entonces, aún con 2 CPGs que son beverage, que son competidores, el objetivo de cada comunidad es distinto. Y creo que eso es lo muy importante que tenemos que pensar es, cuando tenemos la medición, qué historia tenemos que encontrar en la medición para poder planear mejor al futuro. Lo que Diego dijo del tema de cómo alinear la estrategia de las audiencias, increíble, creo que se debe empezar así, porque es muy importante saber tener ese conocimiento, porque ya que ya has lanzado la campaña, tienes el conocimiento de la campaña, es importante saber cómo puedes contar la historia a largo plazo. Perfecto, súper alineados creo todos con los datos previos a la realización de una campaña y creo que Jeffrey ya se empezó a acercar a la siguiente pregunta que tenía que ver con los datos posteriores de medición de performance. Sabía que le tocaba responder al primero esta vez, así que vuelvo con Jeffrey para que nos profundice. Ya nos comentó algo del ROA, de los new to brands. ¿Cuáles definirías como los principales indicadores de medición de performance post campaña? Creo que obviamente tienes que saber que tu campaña tiene rendimiento. Entonces, obviamente, el ROAS es muy importante, pero como estoy haciendo antes y después, identificar cuáles son los
KPIs que se alineen al objetivo. Especialmente ahorita que Retail Media se está moviendo a funnel y están lanzando campañas de display, de video, de offsite, de social. Es muy importante alinear ese KPI y lo siguiente sería identificar leading indicators. Entonces, un leading indicator sería, yo sé si tengo más visitas a mi product description page, entonces eso me va a generar compras en 2 semanas. O yo sé si tengo ese porcentaje de view rate se va a concretar en algo más en 2 o 3 semanas, sabiendo que especialmente en campañas de awareness toman unas semanas para el consumidor tomar esa decisión. Y lo más importante obviamente es entender el ROAS, pues después de ROAS, como diciendo, es qué impactó mi ROAS, por qué mi ROAS está en ese, por qué me conseguí ROAS de 5, por qué aumentó o desaumentó mi ROAS, qué es lo que está pasando. Y en eso es muy importante después decir cómo puedo reaccionar. Y yo veo que mi ROAS subió 10%, pero veo que he bajado una frecuencia de compra y más mi ROAS está impactado porque tengo nuevos compradores y no tanto la frecuencia de compra. Ahí tengo un problema porque conseguir un nuevo consumidor, genial, muy caro. La lealtad, ahí puedo indicar inmediatamente que tengo un problema de lealtad, personas que están bajando la frecuencia de compra. Entonces es importante de identificar los datos que quieres para saber el objetivo de la campaña, pero después expandir datos secundarios que te van a poder decir por qué este final. Y no solo es ROAS, también puede ser en términos de awareness, saber, si lanzo una campaña de upper funnel, qué porcentaje de incremento de brand searches pasaron en Walmart, cuál es mi brand share, todos otros second KPIs que me pueden ayudar. Esa campaña de upper funnel, ¿puedo conseguir más compradores orgánicos o no? Entonces es poder contar una historia completa, obviamente dedicar un KPI, pero ya cuando tengas esa medición es poder decir por qué. Y creo que es el siguiente paso de Retail Media. Es no solo tener los datos, pero saber el porqué del resultado. Bueno, súper interesante, Jeffrey, todo lo que dijiste, me sacaste la mitad de la respuesta. Igual voy a traer a la mesa un challenge un poco más grande. A mí me gusta, como trabajamos en una agencia que normalmente tenemos muchos clientes que son de CPG y vemos más la parte full funnel, siempre empiezo a hablar de los objetivos de negocio. Y ahí, para mí, hay 3 grandes claves de objetivos de negocio, que es la venta incremental, ¿no? La incrementalidad en ventas, toda la parte de market share, o sea, cuidar el market share, crecer, si la categoría crece, crecer con la categoría, no estar desfasados con ese crecimiento, y cuidar mucho la profitabilidad. Muchas veces tenemos descuentos y a su vez ponemos plata de inversión en media y eso no nos deja de alguna manera cuidar esta profitabilidad. Entonces, para mí esos son los 3 grandes objetivos de negocio que una marca y tanto el área de marketing como el área comercial deberían estar cuidando. Entonces, como dice Jeffrey, para poder llegar a esos objetivos de negocio es clave justamente tener indicadores. Es como cuando vamos en el auto. Si uno le sale el indicador del cinturón, no quiere decir que no va a llegar a camino. Ahora, si te sale la luz que te falta gasolina, claramente no vas a llegar a tu destino. Eso es lo que un poco traduciendo lo que decía Jeffrey, ¿no? De los términos de new to brand, que son nuevos compradores a la marca, y el ROAS, se tienen que combinar para justamente hablar de un ROAS efectivo o apuntar. Claramente el ROAS va a descender si yo me enfoco en nuevos compradores a la marca, porque es una estrategia justamente de empezar a traer nuevos compradores y esos costos me van a costar más traer estos nuevos compradores, ¿no? Pero justamente eso me va a dar incrementalidad, por lo menos en CPG. Y una de las cosas es que cada categoría se comporta diferente. Esa es otra de las variables que tenemos que también empezar a entender. Electrónicos es totalmente distinto que consumo masivo y eso lo tenemos que ir midiendo y apalancando con distintas métricas de medición. Por ejemplo, no voy a aplicar frecuencia de compra a electrónicos porque no va a aplicar de la misma manera que a CPG. Entonces ahí la estrategia va a cambiar. La estrategia de switches que aplica muy bien a CPG no la puedo hacer en autos, por ejemplo. Igual hoy en Walmart no se venden autos, capaz que mañana sí. Pero a lo que voy es que tenemos que empezar a definir esos KPIs
y esa manera de cómo vamos a medir de manera eficiente, siempre, como decía Jeffrey, orientado a un objetivo mayor. Y por eso tenemos que tener este compás de qué métricas son clave. Entonces, para la parte de awareness, decir impresiones, ¿me va a contribuir a ventas? No lo sé. Pero capaz que una impresión efectiva medida con un lift de purchase intent va a generar que entienda que la campaña de comunicación que estoy haciendo tanto offsite como en la comunicación dentro de plataformas digitales y además la combinación que puedo hacer en todo el journey, tanto posteriormente en un supermercado con pantallas, esa pregnancia me genere un mayor purchase intent, que si lo logro medir me va a traer una orientación hacia el objetivo de negocio que tengo, claramente. Y así para tanto las campañas de awareness como de performance, o ojalá empecemos a hablar de full funnel, porque todos los equipos, tanto los de marketing como los de comercial, tienen un mismo objetivo, que es hacer que las marcas vendan más. Exacto. Y qué bueno que tocaste el punto de la homologación de indicadores, porque si bien ni siquiera estamos todos plenamente de acuerdo en cuáles son los indicadores relevantes, todavía tenemos un desafío incluso más básico, que es cómo los medimos, porque ni siquiera creo que nos hemos puesto de acuerdo como industria en cómo puede sonar muy burdo cómo mides un clic, pero no estamos de acuerdo todos en este minuto en cómo se mide un clic. ¿Es la primera vez que la persona cliqueó? Si cliqueó 2 veces lo voy a contar. Ese tipo de discusión que puede sonar sumamente trivial y aburrida a la hora de tomar una decisión o de tratar de concluir con la información que tienes, si es que tienes 2 fuentes distintas de información, no vas a poder comparar unas con otras, y creo que eso es algo que ocurre mucho en el mundo de las agencias, precisamente porque te van a indicar unos clics, te van a indicar un ROAS, te van a mandar impressions, y todos lo midieron de manera distinta. ¿Cómo hacen frente a esto? Bueno, eso es hace 2 años que vengo trabajando justamente en esto. Lo dijiste, no hay una homologación en la data, creo que hay justamente una fragmentación. Además, creo que acá aprovecho a que está Jeffrey para que Retail Media se ponga con los formatos de IAB en la parte de display, en la parte para facilitar justamente toda la parte de la compra dentro de lo que son las plataformas y facilitar justamente el mundo de las agencias. Pero contestándote la pregunta, Fran, creo que lo que hace falta es que entendamos cómo empezamos a hablar de, por categoría, qué métricas vamos a establecer, ¿no? Y hablar de las ventanas de atribución, de cómo vamos a... O sea, hoy hay plataformas que cierran en 7 días y hay otras que cierran en 14. Y en 30. Y en 30. Después, la posibilidad de ver la data, que lo vamos a hablar, me imagino que ahora en breve, cómo se visualiza esa data, pero para poder justamente unificar, no todas están midiendo New to Brand. No todas están midiendo, vamos a decir, la atribución tanto en tienda física como en el .com. Ni que hablar de lo que tiene que ver más con performance, con las métricas de awareness, que por ahí tienen una correlación mucho más separada. Entonces, yo hablo de disparate metrics siempre como que están totalmente desajustadas, y ese es un challenge que tenemos. Nosotros trabajamos con muchas plataformas y justamente unificar un dashboard hoy es muy, muy complejo. Entonces, lo que estamos haciendo justamente es enfocándonos, y por eso en la respuesta anterior me salí un poquito de las métricas tan específicas, porque hay que enfocarse mucho más en venta incremental, en profitabilidad, en market share, en, por ejemplo, lo que tiene que ver con mi visibilidad en las primeras 20 posiciones de un resultado de búsqueda, que lo mencionaba Jeffrey, que es lo que se llama el share of shelf. También ver cómo estoy con respecto en cuanto al posicionamiento orgánico y el posicionamiento pago. Creo que esas son las cosas que hoy podemos medir como por igual, pero creo que como industria tenemos que empezar a unificar, y creo que también hace que cada plataforma hoy esté creando su propio network, ¿no? Y eso, y su metodología, y también hay unas que son 100% digitales y otras que tienen la combinación de tienda física con tienda digital. Entonces, también eso incluso pone un challenge, y hay otras que nacen físicas y terminan digital, en el caso de Walmart, y también hay que cambiar todo un sistema de emisión que había antes. Entonces, no está tan fácil, o sea, cambiar todo, pero sí creo que como industria tenemos que empezar a poner
cuáles son los indicadores clave que se deberían medir de igual manera. Exacto. Jeffrey, ¿tú qué opinas de lo que estamos conversando? ¿Eres a favor de que homologuemos nuestras ventanas de atribución y al menos las principales métricas o te gusta el caos? Yo opero mucho en el caos, pero les tengo unas noticias buenas. La buena noticia es que estamos trabajando en una matriz de capacidades en América Latina, lo estamos haciendo en conjunto con todos los países de América Latina, entonces tenemos a Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil, y lo que vamos a hacer es que vamos a primero entender cuáles son las capacidades que los retailers hoy en día aportan. Y esa matriz idealmente va a salir al final del año. En cada país va a sacar su propia matriz. Estoy trabajando con Rodrigo de IAB Chile en crear una para Conosur. Y el objetivo de esa matriz son dos cosas. Lo primero es ayudar a las agencias a tener un mapa de capacidades para poder saber cuáles son las capacidades de medición, de targeting, de creatividad, de plataformas que existen para puedan planear mejor con más facilidad. Lo segundo es en todo este caos identificar consistencias y cuáles capacidades son consistentes o existen en 70% de los retailers de América Latina. Cuando identifiquemos esas capacidades, después lo siguiente es crear un grupo para empezar los estándares de América Latina. Entonces, como lo vemos en una timeline que puede cambiar es que la matriz sale al final de este año y el próximo año creamos el grupo de estándares de medición para Retail Media para América Latina y se empieza el estudio. La pregunta sería, ¿es muy temprano para tener estándares? Tal vez tenemos más como unas guidelines, pero tal vez solo tenemos definiciones. Tal vez decimos, mira, todos retailers tienen que tener estas 10 métricas definidas así. Y no solo la definición, como Diego está diciendo también, la metodología. Porque es muy importante saber cuál es la atribución de cuál es el look back window, cómo están midiendo un clic, cómo están midiendo las conversiones y todo eso. Pero es lo que estamos trabajando a largo plazo. Pero primero hay que entender el mercado de América Latina, porque hay caos, sí, pero también hay mucha consistencia en todos los retailers en América Latina. Súper. Y aquí me quiero pasar una pregunta que es incluso un poco más filosófica, y es, ¿cómo ayudamos a las personas a utilizar los datos desde el entendimiento real y sincero de sus interpretaciones? Porque aquí les comparto uno de los principales desafíos que hemos enfrentado nosotros como Walmart Connect, y es, genero un montón de datos. Por ahora asumamos que están todos calculados como deben ser calculados. Y quiero que tú, usuario final, hagas uso de ellos para definir mejores estrategias, evaluar mejor tus campañas y como generemos este círculo virtuoso en que ambos explotemos lo mejor de los datos. ¿Por qué lo planteo como si no se estuviese haciendo? Es porque creo que hay mucho romanticismo y mucha deseabilidad en decir somos una compañía data-driven o tomamos decisiones en función de los datos, porque miren, tenemos muchos dashboards, tenemos muchos números alrededor nuestro, pero tener datos y tomar decisiones muchas veces no están correlacionados. Simplemente tengo un montón de fuentes de información y estoy tomando decisiones con la seguridad de que estos datos están por aquí, pero no los estoy utilizando probablemente alineados a una estrategia. Si no solamente estoy recibiendo información, eso me da la seguridad de que ahora soy una persona muy objetiva y muy estratégica, pero no necesariamente es así. ¿Cómo caminamos con nuestros clientes y nuestros usuarios finales en este sendero de la utilización de los datos? Ahí si me dejas, bueno, yo no lo veo lejano. Nosotros en México ya estamos trabajando. Obviamente esto todavía no aplica del todo a Chile y hay que traer algunos proxies de lo que se está haciendo. En Estados Unidos ya se puede hacer con algunas plataformas, pero hoy hay una posibilidad de recolección de la data y un entendimiento, por ejemplo, no sé, trabajar con audiencias que compraron en el hot sale, ¿sí? Y entender si compraron o no compraron mi producto y activarla de manera muy sencilla. Eso ya se puede hacer y el poder está en la disponibilización que ustedes pueden entregar de la data. Entonces, creo que hay un tema, hoy creo que hay temas de avances tecnológicos simplemente, no necesariamente de que no esté la posibilidad. Y sí nosotros estamos tomando decisiones estratégicas en función de toda esta colección de datos.
nosotros sabemos, o sea, hace muy poco hicimos una estrategia, sin mencionar plataformas ni nada, vamos a hablar de data pura y dura, pero sabíamos que personas que las impactábamos, ¿sí? Tenemos un funnel de conversión, personas que teníamos unas 12 millones que impactábamos en awareness en México, ¿sí? Y terminaban convirtiendo en unas 9.000 personas. Había una pérdida brutal en este embudo. Y empezamos a analizar justamente qué impactos y qué formatos eran los más relevantes, qué tipos de audiencia eran las que más terminaban comprando, cuánto porcentaje de esa audiencia hacía una recompra, y empezamos, en vez de a trabajar una estrategia new to brand y seguir creciendo ese embudo, empezar a entender cuáles eran las combinaciones de los formatos, cuáles eran las, vamos a decir, las maneras más efectivas, ¿sí? Y justamente hablando de la efectividad en cuanto a la frecuencia de cada uno de los formatos y la combinación de estos formatos, y en ese overlapping de interacción con este usuario terminamos impactando 11 millones de personas, o sea, menos cantidad, pero pasando de una tasa de conversión de 3 a 5 y siendo 23.000 las personas que terminan comprando. Pero la gran diferencia fue que en esa intersección que encontramos, el 50% de las compras se habían dado en la primera vez en esa interacción. Y nosotros profundizamos en esa interacción de formatos, ¿sí? Que era search y toda la parte de display combinada de la misma manera, y nos dio el 89% de las compras salieron de esa intersección. Entonces profundizamos y eficientizamos todo lo que era el impacto, reduciendo otros formatos que no nos funcionaban. Entonces, esa especificidad la podemos llegar a tener. Justamente la data hay que colectarla. La data se tiene, pero hay que mostrarla y visualizarla para que se pueda tomar este tipo de decisiones y justamente entender si estos segmentos de audiencia pueden llegar a convertirse en recompradores. Entonces, hoy Jeffrey mencionaba algo que es cómo nosotros empezamos a atraer más gente a este círculo de recompra, ¿no? Y nos enfocamos que la plata de media empiece a trabajar en traerme nuevos usuarios. Eso sería lo más eficiente normalmente, pero en este caso encontramos que no era necesario salir a buscar nuevos usuarios, sino que los usuarios que estamos impactando tenemos que hacer otro tipo de combinación para que mejoraran los esfuerzos de compra. Y eso fue totalmente develador y los resultados fueron que crecimos 270% las ventas en unos 6 meses. Entonces, creo que sí se puede hacer. Hoy nosotros estamos importando ese modelo en toda la región, lo estamos intentando traer en Chile. También estamos intentando entender, por ejemplo, en cuestiones de data, cuánto me pesa el comprador digital versus el comprador físico. Y muchas veces hay categorías muy interesantes que la compra digital, el ticket promedio es 38% mayor que la compra física. Pañales, por ejemplo. Porque es un tema de volumen. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de eso y cómo el negocio les puede traer mucho mayor profitabilidad o un ticket promedio mucho más alto, que es otro de los indicadores que vino hablamos, pero el ticket promedio mucho más alto, justamente a partir de un insight que es que este producto físico se vende menos que en digital o el ticket promedio es mucho menor y con eso podemos generar mucho más negocio. Entonces, creo que sí hay que hacer mucho hincapié en esa data y hurgarla bien, porque si la tomamos y entendemos que eso es un indicador para trabajar una estrategia de mejor manera, creo que los resultados vienen solos. Excelente. Diego tiene una postura bastante optimista respecto al uso de los datos. Eso es lo que necesitamos actualmente en la industria. ¿Y qué tal tú, Jeffrey? ¿Ves cercano este momento en que la gente efectivamente pueda hacer este entendimiento profundo de los datos para utilizarlos a su favor? ¿Tienen a Diego en su equipo? Sí. Mira, increíble la forma como él está pensando estratégicamente en utilizar los datos, porque como está diciendo, lo que está diciendo Diego es muy importante, porque lo que dije antes, a veces los datos solo se pierden en un reporte que le hace a tu jefa y ya, y nadie habla más de eso, y yo creo que si usas datos para reporting, estás desperdiciando el valor de retail media. Si usas los datos de las métricas que están dando al final para mejorar la estrategia futura de una campaña, ahí sí estás utilizando los datos de retail media que estás aportando. Porque, otra vez, muchas de las métricas de retail media no son nuevas. Lo que retail media te aporta es la capacidad de saber el impacto directamente de esa publicidad, una compra,
Y si no estás reaccionando a esos datos inmediatamente, como Diego lo planteó, no estás, no estás haciendo una estrategia de retail media, estás pagando para sponsor products en retail media, pero solo estás haciendo sponsor products regulares y no estás utilizando el valor completo de datos de retail media. Totalmente, entonces estamos de acuerdo. Bueno, evidentemente los tres vemos el valor tremendo que tienen los datos y estamos siendo optimistas respecto del uso que les podemos dar para, esa palabra me gusta mucho, para potenciar nuestra estrategia. Porque los datos en sí mismos, si yo te muestro un 3, ¿qué es un 3? ¿Es bueno, es malo? No sé, no tengo información completa para evaluarlo. Pero cuando comprendemos cuál es la estrategia que hay detrás de la obtención de esos valores es cuando finalmente les podemos sacar valor. Entonces, un número sin estrategia no puede ser un insight, que es finalmente lo que estamos buscando. Yo quisiera, si me dejas hacer una acotación también. A ver, nosotros hoy en Retail Media pasan dos cosas. Y se está mudando ahí, Jeffrey, también creo que esto se abrió el mundo de Retail Media. Ya no es más solamente la parte de e-commerce o comercial. Hoy, por ejemplo, en la propuesta de ustedes hablan de que están cerca de todos los hogares a 30 minutos, ¿no? Y tienen un alcance gigantesco. Entonces, también la oferta es, tengo para las marcas que necesitan construir, ¿no? Marca, branding, etcétera, tengo la posibilidad de acercarme con un mensaje y esa medición es diferente. Lo que yo quiero, y eso también se puede medir, y se pueden medir las impresiones y el lift sobre la percepción de las marcas que utilizaron este tipo de campañas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una marca no trabaja esto que yo hablo de la visión full funnel? Se trabaja un funnel upper en la parte de marketing, se trabaja un funnel en la parte de comercial, e-commerce, sales, que es el bottom funnel, y están totalmente disociados, con presupuestos separados, entonces la medición puede existir, pero no hay un diálogo entre la empresa o no hay un diálogo entre las áreas. Eso para mí es lo más crítico. Entonces cuando empezás a ver que no hay este diálogo, que el objetivo de negocio se pierde porque yo quiero impresiones que no me construyen ventas o no estoy midiendo cómo me construye hacia las ventas, y yo tengo todo un trabajo de ROAS, específicamente digo, tengo ROAS 25, perfecto, pero New to Brand 0. Sí. O sea, tengo todo en mi base de compradores. Entonces un ROAS no tan efectivo. Eso es la historia de el terror para mí en cuanto a la data que podemos utilizar de Retail Media. Ahora, cuando llevamos todo esto a un modelo unificado, donde se entiende que todo aporta en un mismo funnel, y se trabaja en conjunto y se utiliza la data, ¿no? Y no es una campaña solamente de awareness, sino es mi campaña comercial apoyada con el lanzamiento del producto para que después derive y Retail Media lo capitalice tanto en tienda física como en tienda digital, empieza a cambiar la perspectiva. Y creo que eso es lo que necesitamos, y lo pongo acá en la mesa, ya que tenemos acá la industria enfrente del podcast, que es gran parte de este cambio que requiere la utilización de Retail Media. No es una vertical más para decir, ok, usó display. Sí, tenemos un formato dentro de Retail Media que es display, que tiene un objetivo concreto, pero la visión que tienen, como decía Jeffrey, de Retail Media es la utilización de los datos y la combinación del dato de venta con el impacto justamente de lo que yo quiero generar desde el lado de marca. Entonces, cuando logramos esa integración, ahí es cuando se logra justamente este funnel que hablaba y la toma de decisiones sobre la data con respecto a cada una de las acciones que estamos tomando. Sí, no, lo último, lo que ha sido Diego, creo que el trabajo de las agencias hoy en día está muy difícil porque se está viendo que internamente las marcas no están colaborando internamente. Entonces, y se está notando más en Retail Media, ya que Retail Media es full funnel y las agencias deben que asegurarse que el equipo comercial, que el equipo de media, que el equipo de shopper, con todos los equipos están hablando internamente, están alineando una estrategia, porque todo el mundo está hablando de omnicanalidad, pero si tu equipo internamente no es omnicanal, si no se están hablando, no es una estrategia omnicanal, está haciendo cosas en caos, pensando, y se nota más el Retail Media, porque imagínate si yo soy consumidor, veo una oferta en TikTok, que veo una oferta distinta al Walmart.com y que en la tienda física veo otra oferta distinta a la misma marca, soy muy confundido. Y esa confusión se está viendo mucho más hoy en día. Entonces,
la medición es increíble, importante, los datos son increíble, importante, y en saber, en contar esa historia, por esa historia, como Diego está diciendo, se profundiza más cuando se alinean todos los equipos internamente en las marcas, con la ayuda de las agencias, porque ahí sí puedes crear una estrategia omnicanal y ahí sí puedes poder lidiar la métrica metafórica que es Return on Relationship, porque al final es cómo puedes negociar con el retailer en el JBP, no siendo que hagas un JBP, joint JBP, lo puedes hacer separado, pero si tú no sabes qué cada equipo está negociando y cuáles son las prioridades, antes dio un ejemplo de una marca que tiene los pañales que es mucho más fuerte en la tienda física a digital, tal vez otra marca es mucho más fuerte en el mundo digital, en la tienda física. Eso es muy importante saber cuando se debe que negociar un JBP, en saber qué se va a priorizar, qué no se va a priorizar en un JBP, va a ser muy distinto para cada marca cuando se está negociando. Genial, qué buena conversación tuvimos hoy. Gracias a ambos por acompañarnos. Y parece que nos vemos en noviembre, dijo Jeffrey por ahí. Sí, tal vez nos vemos en noviembre. Sí, a finales de noviembre nos vemos. Maravilloso, nos vemos. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá y ojalá que haya más de estas charlas y ojalá que cuando venga Jeffrey nos podamos tomar, que sea un café. Otra cosa. Sí. U otra cosa. Algún bebestible. Listo, sí. Ahí vemos. Muchas gracias, Jeffrey, que estés bien. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Walmart Connect, el primer podcast de Retail Media en Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes sociales y en walmartconnect.cl para estar al tanto de las novedades más recientes de la industria. ¡Conectemos!